tengo la suerte de estar con Álvaro Merino. Álvaro, para los que no le conocéis, pues es experto en liderazgo, en inteligencia emocional y en gestión del talento y trabaja con organizaciones empresariales y también con deportistas, con entrenadores y con directivos de alto rendimiento a través de su empresa 3.59. Además, es director del programa especializado en psicología y coaching deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid, donde también ha sido director académico durante varios años. Es speaker internacional, formador, autor especializado en el ámbito del management y ha escrito libros como 175 ideas para alcanzar tus metas, que recomiendo personalmente, donde Álvaro nos propone cómo activar nuestro talento paso a paso y nos da muchas herramientas y muchos tips sobre crecimiento personal. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos. Nada, un placer, un placer. Fíjate que hace no mucho le preguntaba a Emilio Butragueño, que prologó el último libro, Sí. digo, ¿cómo se siente uno, cómo sabe uno si está preparado para competir en una gran final, ¿no? Y él me decía, cuando estás deseando de que llegue ese momento, ¿no? Y yo llevo toda la semana deseando el momento, así que yo creo que estoy preparado, pero me habéis puesto a tres bestias, a tres monstruos delante, a la madre Montserrat, a Xavier y a Juan Carlos, al que quiero muchísimo, y digo, wow, ahora hay que competir de verdad, ¿no? Hay que estar al menos al nivel, o si intentamos superarles un poquito, bien, este es el gen de la competición, ¿no? Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, pues en nuestro caso nos ha tocado un poco hablar de gestión de equipos y cómo gestionar el talento de nuestros equipos. En los centros educativos, pues como sabes, tenemos equipos de diferentes clases. Tenemos pues a los equipos que forman los propios profesores en una determinada etapa o en un departamento y después, por supuesto, al equipo directivo. Todos estos equipos al final forman un gran equipo dentro del colegio, que son los que son un poco el motor de todo el proceso de innovación dentro de los centros educativos. Entonces, mi primera pregunta, por la que quiero comenzar, y dada tu experiencia en el ámbito deportivo también, quería empezar preguntándote qué crees que puede enseñarnos el deporte de alto rendimiento que pueda ayudar a los equipos directivos en este momento. Bueno, pues fíjate, el deporte de alto rendimiento es muy interesante, primero por las similitudes que tiene con el ámbito educativo, ¿no? Ujú. Pero curiosamente, a mí me gusta siempre defender la idea de que de donde más aprendemos no es de las cosas que nos asemejan o nos acercan, sino de las cosas que nos diferencian. Ujú. Y hay dos grandes diferencias, hay muchas más, pero hay dos grandes diferencias de donde podemos aprender mucho. Patricia, mira, la primera es que en el mundo del deporte de alto rendimiento dedicamos una media de 6 veces más tiempo a entrenar que a competir. Y esto, ¿verdad? Si lo llevamos al ámbito educativo, estamos, entre comillas, estamos compitiendo en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer permanentemente, ¿no? Sí. Si un deportista, una deportista compitiera 5 semanas seguidas al más alto nivel, Ujú. al final se terminaría lesionando. Y esto es lo que a veces nos pasa en el ámbito educativo, y yo llevo casi 20 años siendo profesor universitario. Esto Sí. nos pasa y esto lo veo a diario, ¿no? La segunda diferencia, aunque aquí no es tanto con el mundo educativo, pero creo que es una de las primeras claves, es que nosotros, y me centro más en el fútbol, que es donde yo he trabajado, no es un deporte que me guste especialmente, pero me ha perseguido toda la vida, ¿no? Sí. En un equipo de fútbol tenemos a 23, 24 chicos, chicas que entrenan durante toda la semana al más alto nivel, pero más de la mitad de ellos o de ellas no puede ejercer su profesión el fin de semana. Pueden no ir convocados a los partidos, pueden ir pero no jugar ni un solo minuto. Sin embargo, nosotros nos llegamos a nuestro centro educativo y nos quedamos en el banquillo a ver si nos toca salir a dar clase, ¿no? Estamos dando clase. Al final, nosotros nos convertimos yo creo que en buenos gestores de la frustración. Y tolerar la frustración es un elemento en estos entornos de vital importancia, ¿no? Entender que la vida no es justa, que no te devuelve lo que la das, ni ninguna tontería de frases de Mr. Wonderful que creo que nos confunden mucho, ¿no? Sí. Así que, al final, la gran ley del deporte, Patricia, lo que nos dice es que somos lo que entrenamos, que somos fruto de los entrenamientos que hemos hecho desde que somos muy pequeños, que los niños que están en nuestra escuela no se están preparando para la vida. Los niños en nuestra escuela están viviendo. Y este matiz es muy diferente. Que parece que en pos de lo que se preparen para, hacemos a veces verdaderas atrocidades, ¿no? Muchas veces en las casas, ¿no? Me refiero sobre todo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Así que yo creo que esas claves pues también nos pueden acercar. El deporte de élite y el fútbol, ¿no?
todo se vive en entornos sobresaturados emocionalmente, donde si ganas eres un fenómeno, donde si pierdes eres un miserable, no hay tiempo para nada, no hay tiempo. O sea, el tema del tiempo en el deporte de élite es ínfimo. Hay gente que entrena 4 años para que un día a 1 hora, en menos de 10 segundos, se juegue todo su trabajo en una carrera de 100 metros, ¿no? Fíjate todo lo que hay que trabajar y mucho más allá de lo técnico, ¿no? De lo físico, para que esa persona pues, pueda competir bien, ¿no? Sí, pero es muy curioso lo que dices porque es verdad que a los equipos directivos y a los docentes pues se les da muy bien competir todo el rato, pero es verdad que esa parte de entrenamiento falta muchas veces y es como una carrera de fondo continua en la que no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para mejorar o pensar cómo puedo mejorar, ¿verdad? Eso Y, es. y al final, y bueno, en esta situación que estamos viviendo ahora, muchos docentes con los que trabajamos, pues yo creo que están dedicando a su labor docente como el doble de tiempo del que dedican habitualmente, porque también yo creo que nos ha pillado un poco preparados para la situación, claro. No hemos tenido tiempo de entrenar la educación a distancia. Fíjate, tú hablas de un concepto de mejora, ¿no? Que me Ujú. encanta, ¿no? Porque la gente dice, no, adaptarse al cambio, no, 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 si el cambio está ahí. O sea, la cuestión es preguntarnos si mejoramos o empeoramos, ¿no? Y quien no mejora, empeora. Esto yo creo que nadie se queda igual. Y para mejorar hay que ser valiente, pero la valentía no es lo contrario a la cobardía, ¿no? La valentía es lo contrario a la comodidad. La gente Mm, no cambia por ser cobarde, la gente no cambia por ser cómoda. El totalmente. deporte, el deporte eh, consiste en abrazar la incomodidad. Si alguien nos está escuchando y ha practicado y ha competido baloncesto, lo sabe que cuando defendía, el entrenador o la entrenadora le decían, agacha el culo, ¿no? Perdonad por los latinoamericanos que la palabra culo es muy fea allí, ¿no? Pero agacha el trasero, bien, que es bastante incómodo, pero es la forma de ser eficiente. Esta situación yo creo que nos ha colocado la incomodidad de frente, ¿no? Y esto Sí, es un regalo también. sí, te escuchaba hace poco en un podcast que decías que cuando entrenabas tú, pues bueno, que los días que hacía buenísimo tiempo, pues no te importaba nada ir a entrenar, pero que cuando estaban cayendo chuzos de punta, pues bueno, tenías que tirar ahí de... Claro, claro, yo cuando me subía a mi piragua, a mi kayak, en invierno no tenía mi club de fans al lado. Y Claro, ya 3 grados bajo cero y había que meterse a dedicarle 3 y 4 horas diarias, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es deporte, esto es música, esto son artes escénicas, claro. son aprendizajes vivenciales, ¿no? Ujú. De lo que han ido hablando mis compañeros antes, ¿no? Las Sí, experiencias, las sí, vivencias. sí, al final, bueno, pues esta situación nos ha puesto en ese lugar incómodo en el que ya hay que hacer cosas sí o sí. Sin duda. Aquí no queda otra, porque es verdad que cuando estamos en el colegio estamos como en nuestra zona de confort y bueno, aunque sí que sabemos que hay que innovar o hacer cosas diferentes o trabajar de manera diferente, pues cuesta mucho más. Ujú. Antes, para mí se resume en que si solo tienes un martillo, todo te va a parecer un clavo, ¿no? Sí, Eh, entonces no podemos ir resolviendo todo con un martillo. sí. Bueno, y en esta situación, ¿qué competencias crees que deben tener los miembros de los equipos directivos en los colegios para adaptarse rápidamente a los cambios que estamos viviendo? Porque al final, bueno, muchos de los centros estaban ya en un proceso de innovación. Pero es verdad que ha sido como de la noche a la mañana, todos a dar clase desde casa. Y bueno, ¿qué competencias crees que tienen que tener estos equipos directivos para adaptarse a estos cambios rápidamente? Vale, bueno, lo primero es no pensar que es que todas las competencias anteriores nos sirven, Ujú, ¿vale? Es decir, hay muchísimas y la gran mayoría nos van a servir, pero hay que hacerles ciertas adaptaciones. ujú, Esto es algo así, utilizando una metáfora deportiva, de todo el tiempo que hemos estado confinados sin poder hacer deporte, de repente nos ponemos las zapatillas, pero nos damos cuenta que los caminos y los senderos por los que transitábamos han cambiado. Nos bajamos con nuestra bicicleta, pero los caminos son muy diferentes y a lo mejor la bicicleta que tenemos ya no nos sirve para esos caminos, ¿no? ujú. Pero seguimos teniendo la bicicleta y hay que hacerle adaptaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la primera reflexión, Patricia, aquí tiene que ver mucho con entender que hemos pasado de territorios complicados a territorios complejos. ¿A qué me refiero con esto? Para que todo el mundo un poco lo entienda. Por ejemplo, complicado para mí podría ser hacer una paella. Bien, no he hecho nunca una paella, si me piden hacer una paella, yo tiro de 2 recursos fundamentales. Uno es una receta, es decir, un procedimiento, Ujú, ingredientes y cómo se hace, y luego entro en YouTube y pongo aquí queda Costa, que hace las mejores paellas del mundo, es decir, una buena práctica. Así sí, es como hemos ido aprendiendo
yo creo que en las últimas generaciones. De repente entramos en un territorio complejo. Lo complicado se basaba mucho en aprender de la experiencia, ¿vale? ¿Cómo es un territorio complejo? Pues pongo un ejemplo muy claro, una relación de pareja, ¿vale? Es decir, ya puede estar el mejor experto del mundo en relaciones de pareja, que a lo mejor lo que a él o a ella le aplica, a la mía no funciona. Ujú. Entonces ya las buenas prácticas no son tan importantes, que siguen siéndolo, Sí. sino ahora toma protagonismo las prácticas emergentes, ¿no? Es decir, Ujú. hacer cosas nuevas que apliquemos en contextos determinados, que puedan funcionar con un grupo determinado de gente, en un equipo determinado en ese momento, y que a lo mejor pueda no funcionar en otros momentos. Yo con equipos deportivos con los que he trabajado, he probado cosas que han funcionado muy bien una temporada y han cambiado 3 jugadores y el mismo equipo la siguiente temporada ha sido un desastre. Bien, Ujú. es decir, estamos mucho más en los territorios complejos y esto es Sí, lo que nos exige cosas que nos han dicho nuestros compañeros antes. La capacidad de aprender, que claro. es fundamental, bien, hablábamos del reaprendizaje. Sí. Una cosa que también ha dicho la madre Montserrat maravillosamente bien, que es la responsabilidad. Tú fíjate, cuando nosotros damos con un deportista o una deportista responsable, es que está todo hecho. Es el primero o la primera que va a entrenar, entrena al 100%, compite al 100%, se cuida en su vida personal, se cuida en su vida profesional. Es oro. Pero la realidad es que lo que tenemos es un 80% de gente obediente, no responsable. Ujú. Gente que es muy disciplinada, que hace lo que tú le pides, pero que tienes que estar sometiendo a presión permanentemente. El momento que dejas de meterles presión, se relajan. Desgraciadamente, en el mundo profesional no queremos gente responsable, queremos gente obediente. Claro. Porque la gente responsable no es dócil, es incómoda, piensa por sí misma, Sí. cuestiona las cosas, pero los equipos de excelencia, de alto rendimiento, se construyen sobre la responsabilidad de cada uno de sus miembros, sobre el cuestionamiento profundo de las cosas, especialmente de las cosas que funcionan muy bien. No estamos acostumbrados a cuestionar lo que va bien, cuestionamos lo que va mal. Claro. Y lo que va bien es donde hay que hacer los cambios y las mejoras, ¿no? Ujú. Así que responsabilidad, capacidad de aprendizaje y para mí una que es muy importante y te la cuento por cómo yo la he vivido. Cuando antes de esta pandemia yo tenía mi agenda, pues te digo, el 2020 prácticamente llena de Sí, conferencias, de formaciones, de acompañamientos a equipos directivos y de repente se cae todo a total, sí. cero, a cero. No, no soy el único, pero bueno, yo lo viví y digo, guau. Y en ese momento empecé a ver a mucha gente que se ponía a hacer muchas cosas. Entraban en pánico. En ese momento yo dije, ¿qué es lo que yo le cuento a mis deportistas o a mis árbitros? Yo trabajo mucho con árbitros de fútbol. ¿Cuál es la gran diferencia entre los buenos y los mejores? Pues fundamentalmente una capacidad muy vinculada con la inteligencia emocional y es la serenidad, la capacidad de mantener la calma en entornos muy complejos. Bien, esta autorregulación. Y yo lo que hice fue utilizar las 3 Es del liderazgo, que son, la primera es escuchar, la segunda es escuchar y la tercera te la puedes imaginar, ¿no? Me Pues lo escuchar imagino. también. Y tratar de entender qué es lo que necesitaba mi gente, mis clientes, las personas con las que trabajo en este nuevo territorio, ¿no? Y una vez que lo entendí y lo procesé fue cuando empecé a ponerme en acción, pero nunca antes, ¿no? Entonces, esa capacidad de responder y no reaccionar, que es algo que Ujú. nos diferencia de los animales, ¿no? Sí. Es algo que en estas situaciones cada vez es más importante y los equipos directivos necesitan hacer esto. Los equipos docentes necesitan escuchar, escuchar, escuchar y escuchar. Y todos estamos casi sin tiempo, ¿no? Pero aquí es cuando más importante se hace, ¿no? Así que yo creo que esta es una de las claves para mí más importantes y la rescato del mundo del deporte también, ¿no? Muy bien, súper interesante. Y un poco ligado a esto que decías de escuchar, tú has escuchado a tus clientes, los miembros de esos equipos directivos podrían también escuchar de alguna manera, un poco filosóficamente, escuchar, detectar el talento de alguna manera en esta situación un poco tan extraña, porque es verdad que en los centros educativos nos encontramos que las personas que son mandos intermedios o forman parte de los equipos directivos, pues muchas veces no son las que más talento tienen o más competencias tienen en los ámbitos que son necesarios en ese equipo. Entonces, ¿crees que en esta situación es un buen momento para detectar talentos o talentos ocultos que nunca habías pensado, oye, pues este profesor, mira cómo me está sorprendiendo y le voy a tener ya fichado para el próximo curso, ponerlo dentro del equipo directivo o en algún equipo de responsabilidad? Bueno, es que yo creo que es el mejor momento.
O sea, este momento es el mejor momento. Mira, Xavier hablaba de una cosa, yo ahora rescato cosas de Xavier y Sí. rescato cosas que siempre he leído y he estudiado a mi querido Juan Carlos, ¿no? Ujú. Los All Blacks mm, tienen una frase maravillosa, tienen muchas cosas maravillosas, un ejemplo de liderazgo de equipo increíble, el equipo neozelandés de rugby. Sí. Y ellos dicen, entre muchas cosas, dicen algo que es, decide a quién subes al autobús y a quién bajas del autobús. Y esto lo conecto con algo que Xavier nos decía, ¿no? Lo primero es el quién. Cuando tú das con el quién, el qué y el cómo aparecen con mucha facilidad. Claro. Bien, y así es como construimos las cosas, ¿no? Talento, rescato una definición de Juan Carlos de talento que para él y para mí la compro totalmente, es capacidad por compromiso, por contexto adecuado, y el contexto lo conecto también con todo ese concepto de experiencias, ¿vale? Ujú. El talento no solamente es hacer algo bien, es hacerlo en situaciones de mucha presión. Hay deportistas que entrenan muy bien y compiten muy mal, Ajá. ¿vale? Es decir, no es yo hago bien, no, no, si lo hago bien en situaciones difíciles como esta, complejas, ambiguas, inciertas, ahí es donde realmente se forja el talento de las personas, ¿no? Pero el talento, si no tiene una profunda esencia colectiva, no es talento, ¿vale? Si lo que hacemos bien no mejora a los demás, Ujú. no es talento. Y esto se conecta mucho con el liderazgo, ¿no? Es decir, el liderazgo está en los equipos, ¿vale? Es decir, el verdadero protagonista del liderazgo es el equipo. Es decir, hemos aprendido conceptos de liderazgo muy vinculados con lo masculino, con lo individual y Sí. con, mira tú a ver ese modelo de liderazgo, ¿no? Alejandro Magno, Bonaparte, decías, Dios mío de mi vida, ¿no? Y esto La nos lo contaba obediencia que como decías grandes tú antes. La obediencia. enciclopedia de los grandes líderes de la historia. Sí. Dios mío, ¿no? Incluso hablamos del liderazgo negativo, o sea, es decir, el liderazgo es positivo o no es liderazgo, llamémosle de otra forma, ¿no? Ujú. Pero ahora cada vez más se hace imprescindible entender que por muy buenos que seamos, sin nuestro equipo no vamos a conseguir nada. Ahora, nuestro equipo sin nosotros tiene muchísimas más posibilidades de conseguir las cosas. Es decir, Ujú. no somos islas, estamos hiperconectados y si nuestro talento no mejora a nuestra gente, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, no es talento, lo siento, será una gran competencia, será un alto desempeño en algo, pero no es talento. Ujú. Muy bien, es verdad, como decías antes, bueno, pues estaba, Cubero hablaba de cómo ejercer el liderazgo un poco dentro del confinamiento, pero ahora yo quería preguntarte, como dices, que bueno, que lo importante también es el liderazgo en equipo, ¿cómo podemos seguir manteniendo este espíritu de equipo con el trabajo a distancia? ¿Se complica un poco la cosa o podemos trabajarlo también? No es complicado, es diferente nada más, ¿no? Es decir, fíjate, yo me apoyo en varios conceptos de liderazgo, ¿no? Para mí, liderar es dejar aparecer el liderazgo de otros. O sea, el liderar es igual que educar, es un permanente ejercicio de desapego. Ujú. Es decir, nosotros tenemos a nuestros hijos o nuestros alumnos que primero forman parte de nosotros y poco a poco nos vamos separando hasta que en un momento se van. O a algunos hay que empujarles un poco, ¿no? Pero se van, ¿no? Pero sabiendo además que todo lo que les das jamás se te devuelve hacia atrás, se te devuelve hacia adelante. La ley de la naturaleza te Es dice, como ser padre un poco, ¿no? claro, es decir, todo lo que tú les das, ellos te lo van a devolver cuando se lo den a los siguientes. Ujú. El mayor nivel de liderazgo para mí es la invisibilidad. Es a lo máximo a lo que podemos aspirar, a difuminarnos y a que nos adelanten por la derecha, ¿no? Es decir, claro, por eso exige mucha más valentía dar un paso a un lado que dar un paso adelante. Ujú. Y esto, los equipos directivos tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Es decir, los líderes son muy puntuales para llegar, pero son muy impuntuales para saber irse. ¿Vale? Y esa impuntualidad Ujú. nos está pasando factura. Entonces, en el confinamiento para mí hay dos cosas. La primera, no quiero profundizar mucho porque ya han profundizado mis compañeros, pero es que es importante, es el propósito. ¿Vale? Es el para qué, es decir, para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y en el mundo educativo, por Dios, o sea, mejor y más elevado propósito que la educación, que preparar a las personas con las que estamos interactuando,
imposible, ¿no? Pero para mí hay otra reflexión muy importante en esta época de confinamiento, la es en la parte presencial, pero ahora yo creo que toma mucho más protagonismo, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el cuidado. Eh, ¿Y a qué me refiero? Mira, muchas veces la gente se queja de que no se siente reconocida en su trabajo, ¿vale? Y yo creo, y ahora lo argumento bien, que no es tan importante reconocer a la gente. Lo importante es cuidar a la gente. Porque cuando tú reconoces a alguien lo que hace, pero esa persona no se siente cuidada, el reconocimiento es meramente estético. Ujú. Es el diplomita o el premio que le das a final de Un curso paripé a un poco. alguien. Exactamente. Y sin embargo, cuando tú cuidas a la gente se siente cuidada, Ujú. la gente no necesita que la reconozcas, porque en el cuidado está el reconocimiento. Claro, es Es una cosa más continua, ¿verdad? y mucho más profunda, pero Ujú. para que una persona se sienta cuidada necesita cubrir dos necesidades fundamentales. Que esto que voy a contar es obvio, ¿eh? Pero los seres humanos las cosas obvias las obviamos. Sí. Y estamos en un momento de tener que volver a los básicos. La primera cosa que alimenta el cuidado es que la gente se sienta escuchada, Ujú. ¿vale? La segunda es que la gente pueda participar en ciertos procesos de toma de decisión. Si queremos, y fíjate que es muy obvio, ¿a qué me refiero con sentirse escuchada? Te pongo un ejemplo que ahora me está pasando, ya que me voy acercando peligrosamente a los 50, eh, que hay antiguos alumnos, personas con las que he coincidido en mi vida, ¿no? Que me dicen, jo Álvaro, aquel café que nos tomamos, qué importante fue para mí, ¿no? Cómo me escuchaste, lo que me dijiste. Y yo en ese momento pienso, ¿cuándo me he tomado yo un café con este? ¿Vale? Yo no me acuerdo casi ni de su nombre, ¿no? Ujú. Fíjate esos 20 minutos de café, lo importante que fueron para esa persona, ¿no? Es decir, escuchar a las personas y que la gente pueda participar en ciertos procesos, ¿eh? No en todos, porque en todos no podemos, de toma de decisión hace que la gente se sienta cuidada y la gente se comprometa. Por lo tanto, esto en la distancia, con los equipos, toma un protagonismo superlativo y no nos cuesta tanto. Y no Sí. nos cuesta tanto, ¿no? Ujú. Pues súper interesante. Además, esto es un poco también los básicos de la disciplina positiva, lo de, lo Claro, de sentirte escuchado y que tienes algo que decir también. claro, es que se nos olvida, es decir, se nos olvida y son cosas, lo que hablamos también, ¿no? Muchas veces esto pasa en el mundo del deporte. ¿Quién nos ha metido en la cabeza que para que alguien colabore hay que tratarle mal? ¿No? Todos tenemos más ganas de hacer cosas cuando no está tan bien, ¿no? Con mucha Sí. exigencia. El Ujú. deporte de élite no es sano. El deporte de élite no es sano. Entonces llevamos a los deportistas más allá de los límites, ¿no? Vinculados con la salud. Pero ¿qué tiene que ver eso con tratar con respeto a la persona que está dedicada en cuerpo y alma a la educación, a la empresa, al deporte? Es decir, cuidado porque tenemos que romper muchas estructuras y muchas creencias tremendamente limitantes en ese aspecto, ¿no? Sí, pues bueno, nos queda muy claro que aún en la distancia podemos seguir trabajando todos estos temas. Sí que es verdad que, bueno, pues nos lleva un poquito más de tiempo, a lo mejor tenemos que pensar cómo hacerlo, pero es verdad que los equipos directivos y los docentes, pues como estamos ahora mismo, a través de videoconferencia, por ejemplo, Claro. pues pueden trabajar muchas de las cosas que nos comentas. Pero fíjate, Patricia, el deporte, otra de las leyes del deporte es que los atajos no existen. O sea, que todo es fruto de un esfuerzo sostenido en el tiempo, Total, ¿vale? De esa consistencia que tan maravillosamente bien habla Xavier, ¿no? Es decir, si quieres correr un maratón en menos de 3 horas, no me puedes decir que tienes un día para entrenar. Lo claro. siento. No, eso no ha funcionado nunca y más ahora en esta cultura de inmediatez, ese Ujú, esfuerzo sostenido cada vez es más importante, ¿no? claro. Ujú. Muy bien, pues ya para terminar, que se nos va acabando el tiempo, me da muchísima pena porque estaría ¿Vale? contigo hablando toda la tarde. Pues un poco como resumen, cómo se construye un equipo de alto rendimiento, cómo podemos construir un equipo de alto rendimiento dentro de un centro educativo. Bueno, hay muchas claves, ¿no? Danos algunas. Voy a tratar de ser conciso. La Madre Teresa decía que hay que ser generoso hasta que duela, Ujú. ¿vale? Ahora están poniendo en Netflix un documental espectacular de Michael Jordan, ¿no? Jordan siendo el mejor jugador de baloncesto de la historia, su equipo no ganaba nada. Hasta que su entrenador le retó y le dijo, dejaré de valorarte por los puntos que anotes y empezaré a valorarte por los puntos que hagas anotar a tus compañeros. Le Ujú. pidió una renuncia
en pos de que su equipo fuera mejor, ¿no? Es decir, esa generosidad que está intrínseca a la educación es lo que lleva a un equipo a poder llegar a cotas de excelencia. Si Ujú. bien es verdad, quitemos lo de alto rendimiento, porque el alto rendimiento entendido en el deporte no se puede entender en otros sectores, ¿vale? Porque es tremendamente nocivo muchas veces, ¿no? Ujú. Pero sí en llegar a cotas de Con el lado excelencia, bueno, entonces. ¿vale? Por el lado bueno. La segunda clave, abrazar la vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad es la puerta de entrada al aprendizaje. Solamente cuando yo mm, digo no sé y necesito ayuda, es cuando un equipo puede crecer. Ujú. Aunque nos enseñan a ser fuertes para que no nos ataquen, ¿vale? La vulnerabilidad nos permite desarrollar dos habilidades sociales. Una de ellas, la más importante, que es pedir ayuda, Claro, ¿vale? Es decir, este factor es absolutamente clave, ¿no? sí. ¿Qué otros elementos también juegan un papel fundamental? El hambre, ¿vale? Es decir, no significa lo mismo un trozo de pan antes de comer que después de comer, ¿vale? Es decir, necesitamos que nuestros equipos tengan hambre, tengan ganas de mejorar, tengan inquietud por aprender, pero que Ujú. aprendan de disciplinas diferentes. No vamos a avanzar nada si aprendemos dentro de nuestro sector o área de conocimiento. Hay que aprender de lo que los antropólogos, los filósofos, los expertos en management nos dicen. Ahí es donde generamos aprendizaje nuevo, ¿no? Ujú. Nos hablaba también Juan Carlos de la humildad, ¿vale? Es decir, no sentirnos nunca tan grandes como para dejar de hacer las cosas pequeñas del día a día. Claro. Y No pierdes, fíjate, pierdes un poco la visión también, ¿no? claro, mira, te pongo un ejemplo ya en el tiempo que nos queda. Sí. No hace mucho daba una conferencia aquí en Madrid para Iberia y tenían 1000 personas, ¿no? Ujú. Salí de la conferencia, wow, encantado, fue un éxito, y yo iba, había crecido 5 centímetros, ¿no? Y me fui al colegio de mi hija a recogerla, eran las 4:15 de la tarde, la llevaba en hombros al coche, ¿no? Yo llevaba ese día de, ¡buah! Dios mío, ¿no? Me Retórico. siento el rey del mundo. Y cuando llego al coche, mi hija decide darme una lección de humildad y se hace pis encima mío. Y en ese momento mi hija me bajó al suelo y dije, wow, ¿no? No justo en ese momento, porque estaba bastante enfadada, pero un poco después lo procesé y dije, wow, qué manera de traerme lo que los romanos decían, ¿no? El memento mori, el recuerda que eres mortal, ¿no? Pues Bueno, sí, pues la humildad totalmente. y esto me lo regaló mi hija pequeña, ¿no? Otro elemento. Y la empatía, por supuesto, la preocupación empática, el qué necesitas de mí. Yo creo que Ujú. esto es básico, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo que con un tiempo y con un trabajo sin atajos, ¿no? Sistemático es lo que puede abrirnos las opciones para que los equipos lleguen a cotas de excelencia. Genial. Pues oye, pues Álvaro, muchísimas gracias. Nos ha encantado estar este ratito contigo y nada, damos paso ya a Inma para que nos introduzca el siguiente diálogo. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo enorme. Gracias, adiós. Chao.